Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Silvio Hernández, estudiante aprendiz del SENA del programa de coordinación de procesos logísticos. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante, temas fundamentales en la física, eh, temas que por lo menos son pilares en el desarrollo de la tecnología y en la transformación de nuestra vida cotidiana. Estos temas, pues la física los presenta como leyes que son bases en cuanto a la innovación de tecnologías, como por lo menos la electricidad, hasta exploraciones espaciales. Encontramos dentro de estos temas la ley de la conservación de la energía, la cual postula que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, colocamos una pelota a una altura X con una masa X. Esa pelota a esa altura tiene una energía potencial. Al dejarla caer con el movimiento se genera una energía, o se transforma en una energía cinética, cumpliendo el principio de que no se crea ni se destruye. Por lo menos ya a esta altura ya estaba la energía en energía potencial, y al dejarla caer sin ejercer fuerza se transforma en energía cinética. También encontramos pues la energía, el principio de conservación de energía, es un tema muy importante que nos lleva también a la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia la relación que hay entre calor, trabajo y energía. Esta rama de la física pues basa o tiene sus fundamentos en cuatro principios. El primero, principio de la ley cero o principio cero. Este postula que esta nos permite medir la temperatura, y también pues nos permite entender qué es un equilibrio termodinámico. Por lo menos postula que si un objeto A se interactúa con un objeto B y tienen un equilibrio térmico, al relacionar B con otro objeto C y tiene un equilibrio térmico, quiere decir de que hay una relación entre ellos. Por ejemplo, tenemos un termómetro. Este termómetro tiene un equilibrio térmico con un objeto, y si el termómetro se relaciona con otro objeto, va a también tener un equilibrio térmico con ese otro objeto. Quiere decir de que hay una relación entre ellos. También pues presenta el principio de la ley primera o el principio primero, la cual postula que la energía total se conserva. Ejemplo, por lo menos podemos colocar un ejemplo: una taza de agua caliente y un cubo y un trozo, un cubo de hielo. Al interactuar, pues por lo menos la taza de agua caliente tiene una energía térmica de 1000 julios, y el trozo de hielo tiene una energía térmica de 0 julios. Entonces, al interactuar, va a llegar un momento en que la energía térmica de la taza de agua caliente va a disminuir a 500 julios, y la energía térmica del hielo va a aumentar a 500 julios. Quiere decir de que la energía sigue siendo 1000 julios, o sea, se mantiene. También pues la termodinámica presenta la segunda ley o segundo principio. Esta postula que la energía se dispersa naturalmente. Un ejemplo: la misma taza de agua caliente la dejamos en una mesa. Con el transcurrir del tiempo, la taza de agua caliente va a disminuir la temperatura y la energía térmica, hasta el punto de que su temperatura va a ser la temperatura del ambiente. También encontramos lo que es la tercera ley o el tercer principio. Esta postula que
hay una temperatura o una energía térmica imposible de llegar, o es imposible, que es el cero absoluto. Vamos a colocar un ejemplo, la misma taza de agua, pero esta vez con una temperatura, con una energía térmica de 20 grados centígrados, perdón, una temperatura de 20 grados centígrados. Al ingresarla a un congelador, la temperatura va a disminuir, también la entropía, el desorden molecular, y a medida se va congelando, va a disminuir tanto la de temperatura como la entropía, al punto de congelarse y llegar a cero. También encontramos dentro de estos temas un tema muy interesante que ha contribuido mucho en... También encontramos un tema muy importante que ha contribuido mucho en cuanto a los avances tecnológicos, que es el electromagnetismo. A ver, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia la interacción entre un campo magnético y un campo eléctrico. Por lo menos estos interactúan entre sí, afectándose de manera mutua, y han sido muy vitales en la construcción o en los avances tecnológicos, por lo menos así, a través de este principio, pues tenemos avances tecnológicos como los teléfonos móviles o los distribuidores y este es largo, todo esto no. A ver, bueno, el electromagnetismo ha sido un tema muy importante, pues ha contribuido a avances como los teléfonos móviles, los generadores y distribuidores de energía eléctrica, los cuales pues han contribuido en cuanto a nuestra sociedad en las ciudades. Tenemos un ejemplo, bueno, por lo menos, ¿cómo se da el electromagnetismo? Se dice que cuando una carga eléctrica se mueve o cambia de posición, dice que genera sobre sí, alrededor de ella, un campo magnético, dando así el electromagnetismo. Tenemos un ejemplo, un motor eléctrico. Se dice que tiene una bobina de alambres. En esta bobina de alambre fluye una carga eléctrica, la cual crea actuar con el imán, hacen de que el motor eléctrico gire. Tenemos también acá pues lo que es oscilación y ondas, que son fenómenos físicos que se producen en un objeto o sistema eh, debido al movimiento repetitivo, y pues se propagan a través de medios como por ejemplo el agua, el aire. Oscilación. ¿Qué es una oscilación? Se dice que es un movimiento repetitivo de un objeto que se mueve de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, o de lado a lado. Ejemplo, un péndulo, un resorte que se estira y se comprime. El péndulo se mueve de lado a lado o de adelante hacia atrás. También tenemos lo que son ondas. Las ondas son perturbaciones que se propagan a través de un medio, como el agua, el aire. Tenemos ejemplos, las olas del mar o ondas sonoras. Pueden existir tres tipos, que son ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas sonoras. Encontramos un tema muy importante que debemos de tener en cuenta todos, que es la interpretación de planos, datos y gráficos. ¿Qué son? Interpretación de planos y datos. ¿Qué son los planos? Los planos son representaciones gráficas de un objeto. Para analizarlo, pues debemos observar los elementos que lo componen, por lo menos curvas, puntos, símbolos, líneas, y entender el contexto para poder
interpretarlos. Debemos hacer todo esto, analizarlos, mirar cuáles son los elementos que lo componen y entender el contexto. También tenemos lo que son datos. Datos son informaciones numéricas o categóricas que se representan en tablas, gráficos. Para analizarlas, pues debemos de observar el patrón y las tendencias que determinan las variables o que interactúan entre las variables. También tenemos lo que son gráficas. Las gráficas son representaciones visuales de datos que se utilizan para mostrar la relación entre las variables. Para analizarlo, pues la forma en que debemos interpretar la forma en que se presentan los datos, relacionarlos entre las variables que se presentan y la forma en cómo se presentan las variables. Pausa la reina mía. Quiero compartir con ustedes unos avances tecnológicos, los cuales tienen como fundamento los temas ya vistos, los temas ya expuestos y las leyes y los principios que ya pues hemos tocado. Avances tecnológicos como paneles solares. Esto convierte la energía del sol en calor y luego en electricidad. Aquí pues aplican lo que es el electromagnetismo. La luz solar tiene ondas y el electromagnetismo interactúa con materiales especiales como celdas fotovoltaicas para producir la electricidad. También tenemos por lo menos lo que son motores eléctricos y trenes magnéticos. Son dos avances tecnológicos allí mismo, pero funcionan con el mismo principio. Aquí interactúa el electromagnetismo. Usan campos magnéticos o generados, campos magnéticos generando pues lo que es generado por corrientes eléctricas para girar motores o hacer levitar trenes. También pues utilizan lo que es la conservación de la energía, transformando la energía eléctrica en movimiento sin perder mucha energía. También pues otro avance tecnológico son los refrigeradores. Aplican lo que es la termodinámica. Funciona pues moviendo el calor interno hacia el calor del interior hacia el exterior, usando compresores y gases refrigerantes. Contamos también pues con tres avances tecnológicos fundamentales que utilizan el mismo principio, por lo menos lo que es el internet, Wi-Fi y satelital, o en otras palabras Wi-Fi, radio, GPS. Utilizan lo que son ondas electromagnéticas que transportan el sonido, que transportan datos a través del aire, o viajan esos datos a través del aire, ¿verdad? O a través del espacio. También encontramos lo que son en el campo de la medicina, pues estos temas pues han contribuido también allá. Encontramos lo que son tomografías y rayos X. Estos usan pues ondas sonoras y electromagnéticas para observar el interior del cuerpo. Aquí interviene lo que son la interpretación de datos. Se analizan los datos o la información suministrada para crear imágenes claras del interior del cuerpo. También pues encontramos lo que son transportes, autos eléctricos e híbridos. Aplican lo que es la conservación de la energía, la termodinámica y el electromagnetismo. También encontramos pues en la parte de la música, la guitarra al momento de tocar una cuerda, pues se genera una onda. Aquí aplica en principio lo que es el electromagnetismo y oscilaciones de ondas. Oscilaciones y ondas. Gracias. Quiero que entiendan que esto es muy importante, estos temas, pues
han contribuido mucho en los avances tecnológicos que hoy día han transformado nuestra vida cotidiana.